Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Queridos amigos seguidores de nuestros vídeos en YouTube de Qué, hoy os propongo un vídeo de narices. Sí, según tu nariz, así será lo que ocultas de tu personalidad. Aunque te parezca raro, algunos de nuestros rasgos faciales pueden ser capaces de denotar algún detalle de nuestra personalidad, de tal forma que, con nuestro rostro, por ejemplo, más allá de un punto de vista estético, podemos calcular cómo somos. Hay maneras de disimular según qué tipo de nariz tenemos, con maquillaje e incluso con operaciones, pero si no, e incluso después de operarse, podemos decir que con la forma de tu nariz conoceremos algún detalle más de tu carácter y de la forma de manejarte. La nariz tiene una forma determinada por la posición de los huesos nasales y los cartílagos. Cualquier combinación crea diferentes formas que te da una apariencia única en función del resto de tu organismo y de tu cara. Vete y busca un espejo y así podrás saber qué dice la nariz acerca de ti. Tipos de nariz. Nariz de Nubia. Una de las características más resaltantes de esta nariz es su longitud. Quien tiene esta nariz suele caracterizarse por ofrecer una personalidad optimista. Hay un estudio que indica que suelen ser compañeros muy buenos, tienen una gran capacidad de preocuparse y ser empáticos con los demás y de encargarse de muchos temas importantes para la salud y el bienestar de sus vecinos y los que les acompañan. Las narices de Nubia muestran dotes de popularidad de quienes las llevan y además tienen soluciones a los problemas que puedan aparecer constantemente. Otro tipo de nariz es la nariz con arco. Como su nombre indica, tiene una forma similar a la de un arco con una punta un poquito puntiaguda. Si tienes este tipo de nariz, sueles tener una personalidad bastante brillante, muestras características de liderazgo, de responsabilidad, honestidad y habilidades para el orden. Estas personas con nariz con arcos suelen lograr los objetivos que se proponen y son consideradas como de los más decididos. Además, también destacan por un exhaustivo cuidado de su trabajo por encima de muchas cosas. La nariz cóncava se relaciona con personas cuya característica principal es la generosidad. Aunque ciertamente es un tipo de nariz un tanto peculiar, ya que la parte posterior tiene un montículo y se afirma que estas personas son muy colaboradoras, decididas a ayudar a los que les rodean en la resolución de los problemas. Suelen ser además sensibles, lo que genera que se ofendan o se hieran por comentarios con mucha mayor facilidad. Hay una nariz con nombre de país, nariz griega, y se caracteriza por ser recta, larga y estrecha. En cuanto a la personalidad, quien tenga una nariz griega suele ser algo introvertida, evita llamar la atención, pero es un individuo fiel, recto, pocas veces se anima a hablar sobre sus sentimientos, dando a entender que son personas cerradas ante los desconocidos. Las narices griegas demuestran personas apasionadas que aman ayudar a los demás, son muy positivas y creativas y además, sin duda alguna, pueden llegar a ser una caja de sorpresas. Nariz de gancho es una nariz característica que suele acompañar a quien tiene este sobrenombre basado en su forma, una forma muy parecida a una nariz de arco, pero con la punta menos puntiaguda. Son personas con una personalidad creativa, desinteresada, apasionados en objetos y metas que se proponen, muy luchadores en general. Son fieles defensores de sus principios y capaces de darlo todo por alcanzar un objetivo o un fin. Siempre estarán dispuestos a aprender y nunca demuestran miedo a cometer errores, saben corregirlos. En ocasiones pueden llegar incluso a sacrificarse por los demás, buscando aprender de esas acciones que tienen a su alrededor, que generan otros y de las cuales pueden sacar algún beneficio. La nariz recta es muy común en toda Asia y caracteriza a personas que tienen una fuerte personalidad. Son temperamentales, además de apasionadas. Cuando su paciencia se ve tentada, pueden llegar incluso a enfadarse con mucha rapidez. Nariz torcida, cuando veas a una persona con una nariz así, valora su presencia. Suelen ser amorosos, tienen naturaleza suave, llena de paz. Se caracterizan por ser buenos amigos, buenos estudiantes, buenos socios, se preocupan por los demás, siempre están dispuestos a escuchar y por si fuera poco, quien tiene nariz torcida se dice que es muy comprometido con sus palabras. O sea, nunca van a romper una promesa ni un pacto. Más tipos de narices. Nariz de botón. Tiene una forma bastante común, son las que tienen un pequeño montículo en la punta y les otorga una apariencia semejante a la de un botón. Las personas con este tipo de nariz suelen caracterizarse por una personalidad llena de espontaneidad. No se enfrascan en complacer a los demás, se anteponen a sentirse bien consigo mismos
y normalmente tienen un carácter fuerte, por lo que en la mayoría de ocasiones prefieren discutir, enfrentarse a los problemas antes de darles la vuelta o evadirlos. Habráis visto también a personas con la nariz pequeña. Estas usualmente son personas agradables y apasionadas. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden generar un mal carácter. Otra de sus particularidades es que cuando se sienten mal emocionalmente se cierran en sí mismas y tratan de aislarse. Por lo general, las personas con este tipo de nariz suelen ser sociables y bastante alegres, eso sí, pero a veces, como os cuento, tienen algún mal carácter. Y en general también suelen ser bastante dulces. Ahí podemos añadir otro matiz, nariz pequeña y además respingada. Suelen ser personas con personalidad arrogante y egocéntrica. Se quieren a sí mismos, se besarían. Se dice que en las consultas para operar, este tipo de personas son las que más piden precisamente ser operadas. Como podrás haberte dado cuenta, más allá de que hay muchos tipos de narices, las características de los dueños son muy variadas y esto, según varios psicólogos, se ciñe más o menos al tipo de nariz. Muchas veces tiene que ver con la cultura, con características hereditarias a través de la genética, que también no son solo físicas, sino también psicológicas y en muchos casos cognitivas. Es una lista enfocada a tipos de nariz y cómo denota la personalidad de las personas, que puede ser de utilidad, aunque realmente, como os estamos contando, pues son matices que cuentan algunos psicólogos. No tiene por qué ser exactamente cada personalidad vinculada a ese tipo de nariz. Tengo algunas más. Nariz caída o nariz hacia abajo. Corresponde a las personas que constantemente están descontentas con su entorno, a veces son pesimistas, tienen miedo por el futuro, son personas que tratan de llevar la vida de una manera más ligera. La nariz larga y afinada corresponde a personas que están seguras de lo que quieren en la vida. A veces suelen ser incluso tercos. Les mola mucho viajar y experiencias nuevas. A veces pueden pasar por inmaduros o les puede costar también sacar adelante sobrevivir a relaciones duraderas, ya que no toleran a las personas que no piensan igual que ellos. Nariz garfio se asemeja al pico de un ave, es curva desde la base hasta la punta. Las personas que tienen este tipo de nariz son creativas y apasionadas. Están dispuestas a sacrificar todo por los temas que les apasionan. Antes de terminar, dos tipos más. Posiblemente aún no te has encontrado en tu nariz, ¿no? Puede ser que tengas la nariz aguileña. Las personas que tienen este tipo de nariz suelen ser de carácter y personalidad fuerte, apasionadas, carismáticas. No todos son de querer a otras personas, ni tampoco querer este tipo de personas. Vamos, que a veces son de amor-odio. Este tipo de gente suele guiarse mucho por las apariencias, sin mirar más allá de las cosas, sin profundizar, y a veces se ven en conflictos cuando quieren complacer a los demás y a dos personas por igual, porque no siempre se puede conseguir dejar a todos igual de satisfechos. Y el último tipo de nariz que he encontrado es la derecha y puntiaguda. Son personas que suelen tener personalidad engañosa. Pueden parecer muy simpáticas, pero luego te das cuenta de que son complicados. Siempre querrán hacerse valer por encima de los demás, no entenderán a razones, no suelen negociar, suelen invadir el espacio de los demás y les gusta llegar a la polémica si no consiguen lo que quieren. Espero que seas de los que, no sé si por la nariz o no, tienen carácter más afable. Y si no, siempre hay tiempo para corregir, tanto la nariz como la personalidad.